por ahí cuando vayamos hablando podemos ir bajando, ir organizando, ¿no? Porque si no, no vamos a poder organizar. Bueno, una vez más, entonces, les damos la bienvenida a las terceras jornadas interinstitucionales de ESI. Este año se hacen por primera vez de forma presencial. Son unas jornadas que hacemos de forma autogestiva, con mucho esfuerzo, profesores, profesoras de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Son unas jornadas que concebimos como un espacio de resistencia, ¿sí? Y de compañía. Tanto en el año 2020 como en este nos tocó a la Comisión de Género del claustro docente de la sede normal 3 de Lugano hacer la coordinación de estas jornadas. Estamos aquí, una parte de la comisión, desde abajo hasta arriba. Bueno, Florencia Laforgue, Laura Galazzi, Ayener Orduna, Belén Solán, que está ahí filmando, pero ahora tiene que venir porque tiene que leer algo. Y también Paula Rojo, Paulo Vialos. Bueno, como apertura de la jornada vamos a leer un manifiesto que realizamos de forma conjunta, quienes estuvimos tramando todo esto, y que de algún modo va a acompañar todo el recorrido. Así que... Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Manifiesto por la ESI y nuestros profesorados. Una vez más, a pesar del deterioro creciente de nuestras condiciones laborales y educativas, estamos inaugurando unas jornadas interinstitucionales de ESI. Estas jornadas son organizadas desde 2020 sin financiamiento alguno, de forma autogestiva, por docentes de distintos profesorados de Cava. En esta tercera edición sostenemos y defendemos este espacio de encuentro, reflexión, lucha y festejo. Durante los años de pandemia, las jornadas fueron un refugio y una apuesta a que aún en las condiciones más adversas se podía tejer trama colectiva y fuerza común. Este año, afortunadamente, nos estamos encontrando de modo presencial con los cuerpos y los abrazos que tanto necesitamos frente a una hostilidad que persiste y, lejos de ser excepcional como la de la pandemia, se sostiene de manera constante hace ya largos años, la del gobierno de Cava y su ataque a la educación pública. Es por esto que las jornadas fueron y son una forma de resistencia. Frente a los constantes embates que sufrimos en los espacios educativos, resistimos con lo que mejor sabemos hacer: enseñar, aprender, compartir y afirmarnos en la potencia emancipadora de la educación. Como manifiesto para el inicio de estas jornadas, proponemos algunos de numerosísimos temas que se deberían poner en discusión, retomando los ejes de la ESI. En primer lugar, sabemos que uno de los ejes es el reconocimiento de la perspectiva de género. Esto implica la implementación de espacios de capacitación y actualización permanente que eviten una enseñanza basada en el sentido común y en tradicionales esquemas biologicistas, binarios y heteronormativos acerca de la educación sexual. Sin embargo, en Cava no se aplica la normativa vigente que se relaciona con la educación sexual integral. El único espacio existente a nivel ministerial, la coordinación de ESI y Ciudad, se creó recién en 2018 al calor de las presiones de los activismos feministas. Este espacio no tiene jerarquía suficiente para aplicar la ley y cuenta con solo 2 trabajadores para cubrir todos los distritos y escuelas. Por otra parte, no se producen materiales, ni se reparten los existentes, ni se fomenta la transversalización. Tampoco se actualizan los contenidos. No se generan cursos de formación suficientes para cubrir la demanda y por ello las diplomaturas de los institutos o universidades tienen listas de espera. Los 2 postítulos que hay en Cava tienen vacantes insuficientes para la cantidad de inscriptos que hay cada año. Los recientes embates acerca de las capacitaciones en días no laborales son un nuevo ataque a los derechos de los docentes, como trabajadores, a la vez que la valoración de la capacitación situada como un insumo fundamental para las escuelas. Seguimos denunciando la insuficiente oferta de capacitación y la necesidad de enmarcar las capacitaciones en la vida de cada institución y sus particularidades.
La capacitación situada y en el horario laboral es un derecho estatutario ya adquirido. Queremos capacitación situada de sí. Por otra parte, la UNICABA, impuesta con prepotencia por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y regida como las mercantilizadas universidades privadas, con ausencia de autonomía, ausencia de cogobierno, ausencia de centros de estudiantes, ausencia de concursos públicos, muestra el perfil de formación docente al que apunta el Ministerio de Educación, un perfil tecnocrático, pragmático, pretendidamente despolitizado, lo que es una forma de ocultar el sustento ideológico del acto político que es educar. No casualmente, ese plan de estudio recortado elimina la ESI de la formación docente, de forma flagrante en el profesorado de educación primaria, que lo ha conquistado hace ya varios años en el contexto de los profesorados. Como segundo eje de la ESI, es necesario trabajar sobre el cuidado del cuerpo y la salud. Sin embargo, nuestra salud se deteriora día a día. Los referentes de ESI son ad honorem, es decir, tienen responsabilidades de trabajar, conocen la institución, resuelven problemas, incentivan su aplicación, pero no son remunerados. Del mismo modo, los promotores ESI, figuras creadas por la presión estudiantil, trabajan de modo precarizado y ad honorem. Reclamamos la creación de cargos rentados de referentes de ESI que sean elegidos con participación estudiantil y no solo por la conducción escolar. En general, quienes integramos las comunidades educativas en Cava, vivimos en forma sistemática la vulneración del derecho al cuidado de nuestros cuerpos y de nuestra salud, el desfinanciamiento del sistema de salud, el no reconocimiento de la carrera profesional de enfermería, los salarios de miseria de personal de salud, la falta de nombramientos, la saturación de hospitales y centros de salud, entre otros, impiden que se pueda ejercer el derecho que enseñamos. En el caso de los docentes, el gobierno de la ciudad integra el directorio de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, OSBA, y tiene responsabilidad en su proceso de vaciamiento. Esta obra social, que retiene un porcentaje nada menor de nuestros salarios, aún de los que quienes transfieren a otras prestadoras de salud, está dejando sin atención médica a miles de afiliados entre quienes nos contamos. La implementación de la plataforma MIA para la tramitación de licencias es otra de las formas de atentar contra el cuidado del cuerpo y la salud. El no reconocimiento de licencias es un modo de promover que vayamos a trabajar enfermes o dejando sin cuidado a quienes tenemos a cargo. Todo esto coincide con un gobierno que en plena pandemia nos obligó a retomar a la presencialidad sin vacunación. 35 trabajadores de la educación fallecieron por esta decisión. Un tercer eje de la ESI tiene que ver con valorar la afectividad. Sin embargo, los pocos lineamientos que la ciudad propone para la ESI se orientan a controlar las emociones, para hacerlas eficientes en el contexto de un mercado salvaje en que pretenden que eduquemos para la precarización y el acatamiento de la injusticia. Por otra parte, el protocolo de prevención y acción ante casos de violencia por motivos de género en el ámbito escolar es una herramienta que fue demostrando sus falencias y su implementación ha contribuido muchas veces a la revictimización. En este sentido, hacen falta espacios democráticos para la discusión del protocolo, espacios donde las comisiones de género y los distintos actores de la comunidad educativa podamos tener una voz y ser escuchadas, en función de poder atender con la delicadeza y el cuidado que requiere la problemática de la violencia de género en las instituciones educativas públicas. La constante denigración y humillación que las comunidades educativas de Cava soportamos de parte de las más altas autoridades del gobierno de la ciudad, así como las acciones de hostigamiento y persecución política y policial, tal como las ocurridas en los recientes episodios de tomas de escuelas secundarias, tiene efectos en la salud física, mental y emocional de quienes integramos esas comunidades y su alcance afectivo no puede ser calculado. Enseñar a valorar la afectividad no puede escindirse de sentirse valorada. El aula no es una burbuja y vivimos atravesadas por la contradicción y el peso de sostener el cuidado en un contexto que descuida y violenta. El cuarto eje es respetar la diversidad. Sin embargo, en junio de 2022 se prohibió por resolución del Ministerio de Educación de Cava el uso del lenguaje inclusivo en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario.
Esta disposición, todavía vigente, pone un manto de sospecha sobre el lenguaje que circula indefectiblemente en nuestras aulas y tiñe de ilegalidad la evidente e ineludible necesidad de nombrar a todos como condición básica para respetar la diversidad. En el nivel superior, el uso del lenguaje inclusivo se ha vuelto una excusa, por ejemplo, para rechazar proyectos de investigación sobre ESI que indefectiblemente están expresados en este lenguaje. Yendo en contra de la Ley de Identidad de Género y de cualquier derecho de expresión, el gobierno de la ciudad aludió a los dictámenes de la Real Academia Española como autoridad inapelable. Frente a la diversidad de quienes hablamos, escribimos y pensamos el castellano, el gobierno buscó imponer la ortodoxia colonial y patriarcal de la policía del lenguaje. Este acontecimiento basta para visibilizar que las políticas contra la ESI no surgen simplemente del abandono y la desidia, sino que son políticas activas de nulificación y adoctrinamiento. Por último, un eje fundamental para la ESI es trabajar sobre el ejercicio de nuestros derechos. Sin embargo, desde que gobierna el PRO en los últimos 15 años, la participación del presupuesto educativo cayó en un 10,8 puntos porcentuales. A pesar de ser la jurisdicción con mayor presupuesto per cápita, es la que menos presupuesto destina a educación, vulnerando el derecho a enseñar y aprender. Como docentes de nivel terciario que hemos accedido a nuestros cargos por concurso, reclamamos una vez más el derecho a la titularización y a la estabilidad laboral. Este derecho, que es nuestro en tanto trabajadores y trabajadoras, es también una manera de resguardar el derecho a la educación pública en la que haya una verdadera pluralidad de voces y en la que se pueda desarrollar el pensamiento crítico. Lamentablemente, la vulneración de derechos no se circunscribe a nuestro nivel, sino que es parte de los sistemáticos ataques contra el conjunto del sistema educativo. Hace poco tiempo reformaron de forma arbitraria e inconsulta el estatuto docente, recortando nuestros derechos y precarizando nuestras condiciones de trabajo. El trabajo gratuito para empresas amigas que se impone a los pibis del nivel medio, las viandas miserables en cantidad y calidad, la falta de escuelas que provoca que miles de chiques estén sin vacante, la nula política de construcción de verdaderas escuelas para las infancias tempranas, son solo una parte de las vulneraciones de derechos que se dan día a día. Todo esto está acompañado por un ataque económico y simbólico constante en pos de quebrar los vínculos entre escuelas y comunidades. La estigmatización del conjunto de la docencia y del estudiantado es parte de estos ataques que buscan minar nuestra capacidad de ejercer y ayudar a que otros ejerzan sus derechos. Los 5 ejes de la ESI están obstaculizados y son vapuleados. Es por ello que sería imposible realizar unas jornadas de ESI en la ciudad sin nombrar y denunciar estas políticas públicas en las que se inserta la enseñanza y el aprendizaje en estos tiempos. Frente a los obstáculos, nuestra apuesta es a otra ESI, comprometida con la comunidad, igualitaria, laica, cuidadosa y tierna, que funcione como garantía del derecho a vivir infancias y adolescencias libres. Como respuesta, nos disponemos durante las jornadas a recorrer el amplio territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que tenemos derecho. Estas jornadas se abren y se cierran con encuentros colectivos y en el recorrido de esta semana todas las puertas estarán abiertas y en cada profesorado estarán esperando para darnos la bienvenida. Es una oportunidad para conocer y habitar los profesorados y sus sedes, que contienen una rica diversidad e historias singulares, y nutrirnos de la fuerza de la creación igualitaria y emancipadora. Durante toda la semana nos encontraremos para afirmar juntos, una vez más, existimos porque resistimos. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Que tengamos unas hermosas jornadas. Vuelvo a
puedo contar que este documento lo fuimos armando de forma colectiva desde que empezamos a organizar la jornada y bueno, y ahí está un poco el espíritu de esto. Ahora invitamos a un panel amplio de representantes de distintos lugares, de distintas voces. Se abrió la palabra a todos aquellos que manifestaron sus ganas de estar y por eso también tenemos que cuidar con mucho cuidado los tiempos de participación, ¿sí? Nos toca el horrible papel de pasar de papelitos de los 5 minutos y de proponerles que se ciñan a eso. Seremos muy graves con eso, pero es importante que se cumpla. En primer lugar, van a hablar quienes están más cerca quizás de los profesorados, quienes habitan nuestro profesorado de Cava. Mariana Rossetti, la rectora de Joaquín B. González, que agradecemos que nos haya cedido este espacio para la apertura. Representantes del CESGE, Claudia Carió. ¿Sí? Acá. Acá, acompáñanos. Bueno, vamos a ir pasando entonces la palabra y vamos a ir avisando. Bueno, entonces dejamos la palabra a Mariana Rossetti. Bueno, muy buenas noches a todos. Soy Mariana Rossetti, la rectora del Joaquín, pero en realidad estoy invitada en carácter de vicepresidenta del CESGE, así que no soy rectora del Joaquín, pero estoy como invitada como vicepresidenta del CESGE. Como justamente perteneciente al colectivo de los 29 institutos de formación docente, que nuclea esta fabulosa, entorno y situación de lo que es la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires. Y digo maravillosa y hermosa a pesar de todos los palos y todas las contingencias que venimos atravesando, porque realmente la formación docente de la Ciudad de Buenos Aires es un colectivo que desde hace unos cuantos años, sobre todo desde que se aprobó la ley de la UNICABA, está demostrando su capacidad para concentrar fuerzas, para luchar con convicción en función de lo que considera que es justo, que es necesario como un posicionamiento ético, político y pedagógico. Así que lo mío va a ser muy breve desde el punto de vista de un colectivo de rectores y rectoras que consideramos que es fundamental acompañar en este gran viaje que significa concientizar desde el punto de vista político sobre la ESI y sobre el punto de vista también pedagógico, como dije recién. Porque en realidad eso es una postura ante la vida. Y es una postura ante la profesión y ante la construcción del vínculo pedagógico en el aula. Creo que el mayor desafío que tenemos las docentes, los docentes y les docentes es construir nuevos vínculos pedagógicos desde una perspectiva de un trabajo muy comprometido, porque pasan muchas cosas. Pasamos por momentos muy complicados y muy difíciles. Por eso el desafío es construir esta nueva perspectiva del vínculo pedagógico en el aula con una mirada en la ESI que nos signifique realmente un posicionamiento muy claro y contundente a la hora de la defensa de todo lo que tenga que ver con nuestra función como docentes y nuestra función como instituciones. Así que muchísimas gracias a todos los panelistas, las panelistas, y espero que tengamos unas hermosas jornadas a lo largo de todo el tiempo que insume esta tarea. Así que muchísimas gracias a todas, a todos y a todos. Entonces, ahora le damos la palabra a Vanina Dolce y Ona Ballesteros Gravino, que son estudiantes de la ESEA Manuel Belgrano y también integrantes de la Comisión de Género. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ona de la Belgrano y bueno, venimos a traer la palabra estudiantil.
Desde la SED y BESA saludamos a todos y alentamos la participación estudiantil en las jornadas ESI. E invitamos a que una vez más y cada vez más estudiantes se sumen a conformar comisiones interclaustro de géneros, tomando en nuestras manos nuestra propia formación y poniendo en práctica el ejercicio de garantizar el derecho a la educación sexual integral. Como docentes en formación compartimos y estamos atravesadas por las problemáticas de todos los niveles que enfrenta el sistema de educación pública. Desde el desmantelamiento de las juntas de clasificación docente hasta el reciente cambio inconsulto del estatuto docente. El desmantelamiento de OSBA, deteriorando aún más la salud de los docentes. Los constantes recortes y la modificación de los planes curriculares. Los ajustes en presupuesto y el desfinanciamiento educativo. Las malas condiciones edilicias, la escasa cantidad y el mal estado de las viandas escolares. La implementación de la secundaria del futuro, con sus prácticas laborales precarizantes y la persecución mediante causas a los padres de los estudiantes que ejercen el derecho de manifestarse pacíficamente por sus derechos. La falta de espacios de cuidado para las infancias que habiliten las trayectorias de los estudiantes en formación. La falta de un boleto docente estudiantil universal que garantice el acceso a la educación y el reclamo por un salario docente digno, así como la falta de cobertura de cátedras por precarización laboral. Mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuga el presupuesto educativo a la UNICABA, se implementa como una clara política pública el desfinanciamiento de nuestros profesorados con la intención de atentar contra las identidades territoriales situadas e historias centenarias y desaparecernos, acompañado de la idea de gestionar espacios menos autónomos con la intención de generar docentes dóciles a los intereses neoliberales de turno. Desde el movimiento estudiantil terciario creemos importante destacar en el marco de estas jornadas las problemáticas particulares que nos atraviesan como docentes en formación. Para poder seguir nuestras trayectorias estudiantiles y llegar a ser docentes, necesitamos reformas edilicias que garanticen espacios para las infancias como guarderías, juegotecas o jardines, para no tener que elegir entre maternar o estudiar, como es en el caso de los compañeros del profesorado Jorge Don, donde a través de una disposición interna dispuesta por el rector, se les prohibió el ingreso al establecimiento con su hijo. El boleto estudiantil universal, viandas en condiciones dignas y becas estudiantiles que acompañen económicamente y habiliten el tránsito académico desde materiales didácticos hasta viáticos. De esta forma, fomentar a la docencia como una carrera profesional que se enmarca en un proyecto de vida que atraviesa y repercute en el proyecto de vida de futuros docentes, de futuros estudiantes. Exigimos la obligatoriedad de las jornadas ESI en todos los profesorados para garantizar la aplicación de los contenidos de forma integral y transversal desde el inicio de nuestra formación, así como capacitaciones para los docentes en ejercicio de nuestros profesorados, porque los docentes sin capacitación en ESI no pueden garantizar el derecho que tenemos como estudiantes por ley. La aplicación efectiva del protocolo para la prevención e intervención ante situaciones de violencia de género y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género o su expresión, y la creación de un protocolo específico para el nivel terciario creado desde las comunidades educativas. Para esto es necesario contar con presupuesto para equipos ESI que en articulación con las comisiones de género garantice su implementación y no permitan el encubrimiento de docentes administrativos, sino docentes denunciados, como en el reciente caso del profesorado Jorge Don, donde un docente denunciado por abuso fue reincorporado a sus funciones e increpó a estudiantes que llevaban adelante una medida de fuerza por la situación mencionada. Estos son dos casos recientes en medio de innumerables situaciones de violencia, como la falta de respeto a las identidades a través de la negación de pronombres, la replicación de modelos educativos patriarcales en el vínculo estudiante-docente y distintos tipos de violencia o discriminación por motivos de género o identidad. Creemos necesario también contar con gabinetes psicopedagógicos que contengan psicosocialmente a los estudiantes y garanticen acceso o derivaciones a espacios de salud. A pesar de la hostilidad en la que nos vemos inmersos en estos 16 años de la sanción de la ley, seguimos apostando colectivamente en defensa de la ESI como un instrumento pedagógico transformador para construir pensamiento colectivo y territorial, y seguimos garantizando este derecho gracias a nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestra voluntad política militante.
Seguimos apostando e insistiendo en prácticas educativas basadas en políticas afectivas que despatriarcalicen el sistema educativo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a una estudiante de Normal 7, Marina Rodríguez, y un estudiante de Normal 3, Richard Núñez. La punta de todo. Buenas tardes a todos, todas y todos. En representación de dicha institución, Normal 3, Bernardino Rivadavia, y como portavoz de las compas que conforman la agrupación estudiantil Amor e Igualdad, de la cual también formo parte, queremos agradecerles a todas las personas que hicieron posible este encuentro por su esfuerzo, por la determinación y el compromiso, pero también a las profes de la Comisión de Géneros y Disidencias, a Yelena Orduna, Laura Galassi y Florencia Lafort, por habernos acompañado y alentado en cada momento. El 4 de octubre, hace 20 días atrás, se cumplieron 16 años de la sanción de la Ley 26.150, Ley de Educación Sexual Integral, más conocida como ESI, invitación a la reflexión sobre la economía del lenguaje, ¿no? Una norma fundamental que reconoce el derecho de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, de todos los niveles, modalidades y tipos de gestión. La ley se inscribe en el enfoque integral que implica pensar a la sexualidad con perspectiva de derechos, crítica y con involucramiento de la comunidad educativa, que además fomente la igualdad de género, el respeto a la diversidad, el diálogo intergeneracional y un acercamiento positivo a la sexualidad como disfrute, como goce, el cuestionamiento en los roles de género, el cuidado del cuerpo, entre otros tantos temas. Si bien la ley al día de hoy requiere de algunos ajustes, ya que algunas disidencias no estarían siendo nombradas, contempladas, visibilizadas, fue un gran paso el que se dio en aquella ocasión bajo el gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner. Al día de hoy lo que está sucediendo a nivel nacional y mundial es que hay un gran rechazo por una gran parte de la sociedad que entiende que la ESI no debe existir, como bien las compañeras preopinantes estuvieron diciendo. Y nosotras queremos invitarlas a todas aquellas personas, aunque sea por unas horas, aunque sea por un instante, a que se detengan a pensar en el daño que ocasionan cuando se vulneran esos derechos, ¿no? Que se detengan a pensar en los derechos que se pisotean, que se detengan a pensar en el dolor o la vergüenza que causan a los otros. Aunque aún haya algunos payasos con saco y corbata que piensan que, y cito, la ESI es un mecanismo por el cual se le deforma la cabeza a la gente, insistiremos una y otra vez en una ESI como derecho básico para el bienestar de todos, todas y todos. Que por todo esto, por unas horas, instamos a que se detengan a pensar en el daño, porque los derechos no son producto natural de la naturaleza o el defecto lógico del derrame de ninguna copa, cual migas que caen de la mesa, sino producto de las luchas y conquistas de los distintos colectivos que integramos la comunidad. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas y todes. Yo soy Marina, soy también estudiante del Normal 7 y también formo parte del centro de estudiantes de mi profesorado. Primero, bueno, como mencionaban las compañeras anteriormente, los profesorados venimos dando una lucha muy grande en relación a el derecho que se le niega a nuestras compañeras, nuestros compañeros y nuestras compañeras que maternan o paternan y que se pierden sus cursadas porque no tienen dónde dejar a sus hijes, porque no se les cumple el derecho a poder estudiar y porque si recortan constantemente el presupuesto a nuestros profesorados, no hay forma de poder pedirle a la institución que abra estos espacios
La lucha en nuestros profesorados en este sentido es fundamental, y la organización también que venimos dando, como nombraban las compañeras, en la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, pero también dentro de cada profesorado, los estudiantes y las estudiantes nos organizamos para ver también qué hacemos dentro de nuestros profesorados para poder ayudar a nuestros compañeros. La lucha la damos desde adentro, pero también en las calles, reclamando que se nos escuche, reclamando que no se nieguen derechos a los estudiantes y que se suba el presupuesto a los profesorados en vez de seguir recortándolo. En este sentido también nos pronunciamos en contra de la negación y la negación del lenguaje inclusivo en las aulas, como también pasa en nuestros profesorados, porque también formamos parte del sistema educativo. Hay una lucha ahí de los estudiantes y también de los docentes para resistir a no negarle la identidad a nadie dentro de los profesorados, como también en todo el sistema educativo. En el marco de este evento, nosotras entendemos que debemos seguir sosteniendo y potenciando el uso de la ESI, y no únicamente en las escuelas, sino también en la vida misma. Que debemos, en lo que respecta a la tarea docente, no olvidar que la ESI es parte de ella. Que la ESI transversal a los contenidos, a enseñar, a aprender. La ESI como herramienta de construcción de lo establecido. La ESI para romper con el mandato de la masculinidad, concepto que muy bien desarrolla la escritora Rita Segato. La ESI como un modo de entender y vivir la vida. Pero también la ESI para decir basta a los atropellos, para decir basta a los abusos de autoridad, para decir basta al acoso y a la violencia sexual, para decir basta los docentes, les docentes, profesores y alumnos que en nuestra institución y en todas las demás llevan a cabo este tipo de prácticas indecorosas, patriarcales, antipedagógicas, nocivas e inconstitucionales. Así que celebrar el encuentro, el camino siempre es unirnos y seguir luchando y resistiendo desde las aulas. Nosotros lo hacemos de nuestro profesorado, pero nos alegra mucho ver que acá hay muchas caras de la legislatura, de los sindicatos, de las escuelas, y la realidad es que el camino es la unidad y la lucha entre todos y todes para poder seguir resistiendo y tener cada día aulas más inclusivas para todos y todas. Ahora van a hablar las representantes de los profesorados del Profesorado Puro de América, de la Villa 2124, Marta Torres y Estefanía Rodríguez. Hola, buenas noches a todas, a todes y a todos. Nosotros somos de la Villa 2124 del Profesorado Pueblos de América. Hicimos un proyecto que le hicimos llamar la ESI en los pasillos. ESI como transversalidad, que no termina en las aulas. ESI en territorio. Principalmente no buscamos no confrontar, porque sabemos que la ESI incomoda. ¿Por qué incomoda? Es necesario dar lugar a esas charlas para llegar a los problemas con más profundidad. Una ESI decolonial, desde el territorio, que no sea chocante y atienda las problemáticas de cada contexto. Ir en contra de lo punitivo con el que no está de acuerdo. Problemáticas de cada contexto, ir en contra de lo punitivo con el que no está de acuerdo. Perdón, volví a repetir lo mismo. Darnos la oportunidad de acompañar ese proceso que a veces es largo y requiere un montón de escenarios favorables. Es decir, que si una familia tiene hambre o si una mujer está viviendo violencia económica con sus hijos, nosotros también tenemos que ocuparnos de esos problemas para poder hablar de otros temas y de construir, porque con hambre no se puede pensar, ni aprender, ni soñar. Si una mamá no tiene un techo donde salir de una situación, cuesta mucho pedirle que se empodere y rompa sus ataduras patriarcales. Entonces, primero,
Y de eso primero es lo que podemos ofrecer nosotros desde este proyecto nuevo de la ESI territorial, de la ESI por los pasillos. Claro, ¿qué herramienta tenemos o podemos construir para acompañar el proceso? Que las personas se cuestionen y no rechacen la ESI de una, sino que podamos construir una opción, un EOE territorial como respuesta a la ineficiencia institucional del Estado, porque la militancia villera fue quien estuvo en la pandemia ayudando a los vecinos y creemos que esto puede ser igual, dar respuestas territoriales de acompañamiento y contención. La ESI por los pasillos es educación popular y eso es solo una materia más, sino es sentir y pensar desde el territorio mismo. Siempre se debe empatizar y sobre todo contextualizar primero con los niños y luego con la familia. Estas dos cosas no se pueden separar una de la otra, porque es justamente ahí donde se da la fusión entre las distintas heterogeneidades de sujetos y problemáticas que surgen y colisionan a diario en los hogares, en lo cotidiano. Las familias, por sus concepciones arcaicas, a veces que traen consigo cosas que también ocurre en el ámbito educativo, cuando chocamos con maestras que parecen no entender que los tiempos han cambiado y que se necesita trabajar con nuevas herramientas, más cercanas y más empáticas para ayudar a nuestros pibis a entender un poco más la sociedad tan compleja que tenemos y desigual e injusta. Desde el Estado vemos el abandono, pero es nuestra responsabilidad hacer y decir que en cada familia se puede vivir mejor y entender desde otra perspectiva lo que ocurre en el nuevo mundo que no para de cambiar. Le paso la palabra a la compañera. Nuestra propuesta es concreta y promete soluciones a lo que desde otros lados se ve insolucionable, lo que genera resignación y desamparo. Es eso que falta en la escuela, lo que nosotros tenemos para dar, un equipo preparado para caminar por los pasillos, golpear las puertas de las casas y ser nexo de respuestas, desde la afectividad y desde la realidad de cada familia que pase un momento complicado. Estar ahí, acompañar, que no quede la ESI en los límites de las paredes del aula, porque después de esos chiques vuelven a la casa y todo sigue siendo igual. Entonces, si no intervenimos en lo intrafamiliar, no podemos pretender que ese niño cambie sus actitudes y sus posiciones ante la vida. A partir de ahí, amor con amor se paga. Implicando nuestra afectividad en las casas, podremos obtener una repercusión recíproca en las aulas y en todos los espacios que ese niño habite. Bueno, se nos había perdido una expositora, perdón que estuvimos pasando. Ahora va a hablar por el profesorado Dora Acosta, Loína Cejas, perdón. Cejas, no te digo esto. Bueno, me emociona hablar de mi querido Dora Acosta. Solamente decirles que desde que iniciamos este camino de querer ser docentes y sobre todo cumplir un sueño de ser profesional, quiero contar una anécdota que se me viene a la mente ahora el primer día de clases de ESI. Varias de las compañeras nos fuimos muy enojadas, diciendo qué ideas locas nos quieren meter en la cabeza. ¿Cuánto nos costó desestructurarnos y sacarnos de alguna manera esa venda de
venir de una sociedad tan patriarcal, donde se nos decía los colores no tienen género, pero no nos decían con hechos por qué no tenían género. Hoy por hoy me emociona mucho poder estar en mi última materia, a punto de recibirme, y que en mis prácticas pueda tomar en cuenta la ESI constantemente. Desde que escucho a un niño decirle al otro, insultarlo, y poder intervenir y decirle que la nacionalidad de las personas no son un insulto. Me emociona también pensar en que en el profesorado hay muchas madres, padres que quieren estudiar y pueden llevar a sus niños y niñas no solamente en la edad maternal, sino de otras edades, y que en mi barrio, Carlos Mujica, es Villa 31, hay muchos profesionales universitarios que hicieron oídos sordos a una vez que dijeron que los pobres no van a llegar a la universidad. Por los pasillos hay gente que estudia, somos gente que queremos progresar y salir adelante. Y lo que sí les voy a decir que no soy ninguna fracasada. No somos ni somos ninguno fracasados, ni fracasadas, ni fracasades. Elegí esta profesión porque es mi sueño y lo quiero cumplir. Y más que nunca quiero decir que tengo la convicción de que quiero ser una maestra de educación pública, popular y feminista. Gracias. Bueno, ahora damos la palabra a aquellos que acompañan la lucha y con quienes compartimos los reclamos. En primer lugar, Berenice, los sindicatos, Berenice Bermúdez de UTE. Hola, buenas noches a todos. Qué difícil hablar después. Primero contarles que soy delegada de los capacitadores de Escuela de Maestros, con lo cual estoy atravesada al 100% por la problemática de los sábados y desde ese lugar quiero contarles que también quiero decirles algunas cosas en torno a lo que está sucediendo de los sábados, pero cuando veía el título de la convocatoria de hoy pensaba nos mueve el deseo, ¿no? Y recién la compañera decía, bueno, ¿por qué queremos ser maestras? ¿Por qué somos profes? Y me parece que ese deseo que el feminismo vino a traernos de transformarlo todo está vigente, ¿no? Digo, hay algo que el gobierno de la ciudad insistentemente y de manera sistemática lo que está intentando hacer es apagar ese deseo que tenemos de seguir transformando todas las cosas. Hay un ataque sistemático a nuestra profesión, a nuestra formación, a la profesionalización de nuestra carrera, y pensaba cómo año tras año y todos esos ataques, y uno escucha y recorre y estamos en las escuelas todo el tiempo escuchando a las compañeras muy tristes, muy apesumbradas, a veces hasta con cierta desesperanza, y estar hoy en este panel, en estas jornadas de la ESI, pensando que la salida es colectiva, pensando que en estos entramados de compañeras, compañeros y compañeras es que sostenemos el cotidiano de las escuelas, y poder defender estos lugares de unidad. Yo pensaba, están los estudiantes, digo, en esta alianza histórica entre los movimientos estudiantiles, los movimientos y las organizaciones sindicales, digo que todo esto que estamos generando semana tras semana y que sostiene en algún punto a la escuela. Yo pensaba, digo, la escuela como el lugar de lo que todo es posible. La escuela sigue siendo la institución por la cual pasan todas las personas de nuestro país, y por eso hay una mirada y una insistencia tan fuerte de querer desarmar eso que nosotras y nosotros hacemos todos los días en la escuela. Y pensaba en torno a los sábados, que definitivamente la discusión es
que los espacios de capacitación situada tienen que ser en servicio, tiene que ser situado, tiene que ser en horario laboral, no puede quedar a la voluntad de quienes tienen ganas de capacitarse y quienes no. Digo, hay algo que el gobierno de la ciudad hace sistemáticamente, que es individualizar todos los procesos y romper todo lo que tiene que ver con lo colectivo. Instancias en las que nos juntábamos maestros y maestras a pensar en torno. Recién las compañeras decían, che, tendría que haber situada de ESI. Es verdad, no hay situada de ESI para primaria, por ejemplo, recibe algún tipo de capacitación en nivel inicial, pero sí es una vacancia de que la formación permanente de la ciudad debería garantizar la capacitación obligatoria de ESI más allá de todas las áreas de conocimiento, ¿no? Digo, pensando que es transversal y pensando que no solo tengo que ser la mejor enseñando prácticas del lenguaje, sino que a través de la enseñanza de la ESI todas mis otras materias, todas las maneras en las que enseñamos en la escuela van a ser transformadas. Sabemos que eso es un pendiente y también las capacitadoras y los capacitadores de escuela de maestros peleamos por eso. Pero los sábados también vienen a decir que nuestro tiempo de ocio no vale, que no importan los afectos y la familia, o cuando el gobierno de la ciudad nos quiere hacer trabajar un día más, porque acá levantamos la mano, los sábados y domingos trabajamos un montón, porque nos seguimos estudiando, porque nos llevamos cosas para corregir. Entonces lo que está en disputa del sábado no solo tiene que ver con la vulneración de un derecho estatutario por el cual se peleó muchos años, que tiene que ver con la formación permanente situada y en servicio, sino que en algún punto viene a destruir y a perjudicar a las compañeras que tienen que dejar a sus hijos, son las compañeras las que tienen que pensar a quién le van a dejar los pibes, cómo van a cocinar cuando tengan que volver de esas capacitaciones, y a su vez a que no importa nuestro tiempo ni de ocio. A muchos decían, bueno, yo estudio, bueno, pero si no querés hacer nada el sábado a la mañana, también está mal que te convoquen un sábado a la mañana, porque tenemos derecho a desconectarnos, porque tenemos derecho a estar con nuestras familias para poder volver el lunes a las escuelas y seguir enseñando como lo hacemos todo el tiempo. Y en algún punto, y esto para terminar, el gobierno de la ciudad todo el tiempo con su nivel de perversidad nos pone en dilemas éticos. Y acá cuento algo muy cortito, que es que cuando llega la situación de los sábados, todos los capacitadores dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos? Unánimemente no vamos a participar. Ustedes van a suceder esas situadas estos fines de semana, no hay capacitadores ahí, sí hay otras personas de la escuela de maestros, pero nosotros no vamos a estar. Y el gobierno de la ciudad nos puso a tener que pelear entre nosotros, che, si nosotros nos vamos, entonces esto dejamos el lugar, ¿no? Y en realidad los que están destruyendo y vulnerando un derecho son ellos y no somos nosotros. Entonces, frente a la perversidad y a la negación del gobierno de la ciudad, la respuesta es colectiva, la respuesta es ético-política, che, no van a pasar sobre un derecho que es estatutario, que es de nosotros, y con la ESI pasa lo mismo. Frente a la vacancia de formación, frente al postítulo, que los compañeros y compañeras se quedan afuera porque no hay la suficiente cantidad de respuesta para que todos nos podamos capacitar, las compañeras seguimos resistiendo adentro de las escuelas y enseñamos y hablamos el lenguaje inclusivo. Frente a su perversidad, nosotros seguimos parados defendiendo la ESI, la capacitación situada y en unidad, y esto que dicen las compañeras, y termino, es central estos espacios de discusión, de parar la pelota y decir, che, queremos hablar, queremos escucharnos, queremos escuchar otras experiencias y seguir en la calle luchando por cada uno de los derechos que el gobierno de la ciudad quiere arrebatarnos. Gracias. Ahora Mariana Cayola de ADEMI. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer estar otra vez acá, por tercera vez consecutiva, en lo que ya es un lindo clásico, ¿no? Estas jornadas de ESI en defensa de los profesorados, en defensa de la ESI, pero además con un claro contraste con lo que es la Unicaba, ¿no? Y el modelo de la Unicaba. Una Unicaba que no tiene ESI en su formación. Una Unicaba que tiene todo un perfil de docente bien distinto al perfil que reivindicamos y que defendemos como espacio de formación en los profesorados. Pensaba en la necesidad de la ESI, hablaban acá estudiantes, en la necesidad de la ESI como estudiantes, ¿no? Y como estudiantes, futuros docentes, que mañana van a ser quienes se encarguen de que funcione la ESI en las escuelas. Una ley que recordaban ya tiene 16 años, pero que a veces una conquista, un logro, no alcanza con que quede solamente en legislada. Y hay que decirlo, falta presupuesto
para esa ley de educación sexual. Además, que hay cuestiones que se dejan libradas en esa ley, por ejemplo, ¿a qué pasa con la ESI en las escuelas confesionales? Si cada comunidad la adapta como le parece. Son cuestiones que hay que discutir y que queremos traer a la discusión sobre la propia Ley de Educación Sexual Integral, que sin financiamiento queda solamente en los papeles, sin materiales, sin cajas curriculares, sin cargos de creación específicos, queda solamente en los papeles. Y sin capacitación. Y acá voy a retomar lo que decía recién la compañera. Nosotros venimos reclamando y peleando por capacitación en servicio en educación sexual integral. Porque sin capacitación no hay posibilidad de implementación de la ESI en las escuelas. Y no es casual que hayamos escuchado hace pocos días al neofascista de Milei diciendo que con la ESI se le lava la cabeza a los pibes, ¿no? Es parte de un discurso mundial que viene avanzando en ese sentido. Y que yo lo ligo necesariamente a una UNICABA sin educación sexual integral. Y lo ligo necesariamente a una ministra de Educación y a un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que salieron a prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas. Claro que están emparentados esas políticas y la falta de financiamiento para la ESI. Pero también yo pensaba en estas jornadas y en que también traen, digamos, la discusión de qué se necesita en las escuelas y nos pone a estudiantes, a docentes, a sindicatos a discutir cuál es la educación que queremos, cuál es la educación que necesitamos y en ese marco qué condiciones salariales y laborales necesitamos también para trabajar. Porque somos compañeras y compañeros que trabajamos 2 y hasta 3 cargos, porque la plata no alcanza, que en ese contexto además tenemos que salir a formarnos por fuera porque el gobierno no nos está garantizando la capacitación en servicio y nos quiere obligar a ir a la jornada laboral, ya no de lunes a viernes, sino de lunes a sábado, sobre docentes con un agobio laboral tremendo. Es por eso que la Ciudad de Buenos Aires está en medio de un plan de lucha y los docentes venimos haciendo paros, venimos una marcha educativa enorme junto a los estudiantes porque estamos en un marco de reforma laboral, de reforma educativa, que es todo lo que se ha dicho acá. Reforma laboral, reforma educativa, también reforma curricular que se viene, y eso es parte de lo que tenemos que salir a dar pelea. Pero señalar también que esa situación que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires no es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. La falta de financiamiento, tanto para ESI como para educación, es parte de la política también del Gobierno Nacional. Y es parte de tener una política completamente subordinada a que cada dólar que entra a este país va para el pago de la deuda externa y no para las escuelas, y no para los hospitales, y no para la salud mental, y no para trabajo, para que esas compañeras y compañeros que sufren, para los niños que hoy están más del 50% por debajo de la línea de la pobreza. Eso también tiene que ser parte de la discusión de la educación que queremos y de cómo en ese marco podemos avanzar con la ESI. Solamente para cerrar, ir a la necesidad de organizarse en centro de estudiantes y de organizarse también sindicalmente. Muchas acá
el día de mañana van a estar en las escuelas, van a estar trabajando, y la manera de resistir y la manera de conseguir derechos es organizadas, organizados. Los invito a participar, a sindicalizarse y a dar las peleas en la escuela, adentro del aula, pero también en las calles. Me acuerdo, por favor, los 5 minutos de rigor. Ahora van a hablar legisladoras. En primer lugar, Manu Bieli, legisladora del Frente de Todos por Cava, presidenta de la Comisión de Educación. Vicepresidenta. Gracias. Muchas gracias a las organizadoras por permitirme ser parte de este panel de apertura en esta institución tan emblemática para la formación docente. Es un honor compartir con todos ustedes este panel. La verdad es que me enorgullece mucho también que en el marco de construcción de lazos de unidad haya compañeras tanto de los 29 institutos de formación docente, pero también de esos otros 2 institutos de formación docente que se incorporan a la lucha gracias a las organizaciones populares que crearon instituciones educativas desde una perspectiva completamente opuesta que la que tuvo Acuña cuando entendía que había que cerrar profesorados, ¿no? Bien sabemos que no hay que cerrar profesorados, faltan docentes en la Ciudad de Buenos Aires y faltan instituciones territorializadas que entiendan también quiénes pueden estudiar, quiénes son parte del sistema de educación superior en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, hermoso formar parte de este panel, lo primero que quería decir, porque además, y me parece que parte de lo que fueron diciendo, el nivel superior, los terciarios, toda la comunidad educativa del terciario es materia de orgullo para quienes creemos en la educación pública y popular en la Ciudad de Buenos Aires, y que la parte de la resistencia, como decían las compañeras, sea constituir jornadas de formación, de construcción de conocimiento colectivo. Me parece que habla de la potencia que tiene el sistema formador de la ciudad, mal que le pese a la ministra de Educación, Soledad Acuña. Venían por los profesorados, porque en los profesorados suceden cosas como estas. Entonces me parece que vale la pena el reconocimiento al enorme trabajo de estas jornadas que nacieron en pandemia, además, y que ahora nos permiten vernos las caras y estar mucho más cerca. Yo, una simple cuestión vinculada, mucho de lo que pensaba decir ya lo fueron diciendo, y me parece que, más allá de lo que no hace el gobierno de la ciudad vinculado a educación sexual integral, de la falta de jerarquización, de la falta de formación situada, de la falta del reconocimiento de los facilitadores de ESI, de un montón de faltas, me parece que hay que prestar atención y poner el foco en lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vinculado a la perspectiva de educación sexual integral, ¿no? Porque creo que parte de entender el dilema ético que tenemos con quienes gobiernan la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con, traigo un solo elemento, el punitivismo como base conceptual para llevar adelante el sistema, el proyecto político-pedagógico que quieren llevar adelante. Y bien sabemos que desde la educación sexual integral nos permite pensar y construir horizontes muy distintos para resolver los conflictos que tenemos en las escuelas, los conflictos que tenemos en nuestra sociedad. De hecho, el conflicto tiene que ser constitutivo de nuestra forma de abordar y de ver el mundo, y tiene que ser constitutivo como proyecto, como problema pedagógico a la hora de pensar nuestras sociedades desde las aulas, ¿no? Y creo que la lógica punitivista imperante de esta gestión, que ya lleva 15 años gobernando en la Ciudad de Buenos Aires, es la que nos pone en las antípodas. Hay ejemplos muy claros, ¿no? Bueno, la prohibición del uso del lenguaje inclusivo, me parece que no hace falta decir mucho más que esa mirada simplista de un gobierno de la ciudad que además pretende justificarlo argumentando que el uso del lenguaje inclusivo trae problemas para la comprensión lectora, que maneras tan distintas de entender que implica la comprensión, ¿no? del mundo en el que vivimos, pensando en intentando justificar la ministra de Educación, llevándose puestas leyes nacionales y demás, la imposibilidad de reconocernos en nuestra diversidad a la hora de nombrarnos. Creo que es el ejemplo más claro de la lógica punitivista. Creo que un ejemplo más claro también del último tiempo tiene que ver
con cómo se llevó adelante el conflicto de las tomas, ¿no? Que también digo, en esto de la economía del lenguaje, me parece que no es el conflicto de las tomas. Las tomas fueron una última instancia que encontraron los estudiantes, la comunidad educativa, luego de un montón de instancias de diálogos que no existían, que estaban cerradas, en esto de pensar el conflicto fuera de nuestras instituciones educativas, de negar, de obstaculizar la posibilidad de resolución a través de diálogos democráticos, está en la base de constitución también de las versiones más reaccionarias de nuestra derecha. Y ahí retomar lo que decían muchos, no son proyectos distintos los que gobiernan en la ciudad de Buenos Aires y las derechas reaccionarias que a nivel mundial vienen ganando espacio, no son distintos. Si la base del proyecto político que gobierna la ciudad de Buenos Aires es el punitivismo y es la negación del conflicto, lo que habilita eso probablemente tiene mucho más que ver con discursos del nivel de violencia y de virulencia que nos está tocando vivir hoy como sociedad. Entonces, creo que el imperativo es generar instancias democráticas de diálogo y de construcción colectiva del conocimiento, y que para eso estamos, porque tenemos una agenda legislativa enorme vinculada a todas las cosas que faltan en la ciudad de Buenos Aires para garantizar derechos, no solo vinculados a educación sexual integral, sino del sistema todo, de financiamiento educativo, de emergencia docente, pero me parece que la tarea también tiene que ver fundamentalmente con construir estas instancias de debate profundo, porque quienes ocupan, sino lugares de representación política, vienen a horadar la política y vienen a horadar los espacios de resolución de los conflictos, justamente para que se impongan lógicas mucho más violentas en nuestras sociedades. Entonces, creo que por eso celebrar que nos encontremos, que habilitemos los espacios desde el debate político. Creo que acá ninguna de nosotros piensa exactamente lo mismo, y esa es la riqueza de encontrarnos en la discusión política. Yo aclaro solamente, digo, porque me parece que tengo la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Hoy salió en La Nación, salió en Clarín, que el presupuesto que se vota mañana, que va a tener dictamen mañana en la Cámara de Diputados, tiene un 15% de recorte en materia educativa. Eso es mentira, es falso. Digo, saben quienes me conocen y quienes no. Yo considero que hace falta mucho más presupuesto también del Gobierno Nacional en educación. No tengo ninguna duda de que hace falta eso, pero no tengo ninguna duda también de que La Nación, Clarín, Larreta y Acuña, cuando se erigen como defensores de la educación pública cuestionando un presupuesto nacional, lo único que intentan es hacer una utilización, en este caso un presupuesto de datos falaces, y no de defender efectivamente la educación pública y popular, que es lo que hacemos muchos y muchas de las que formamos parte del Frente de Todes actualmente. Así que simplemente dejar esa aclaración y agradecerles nuevamente por haberme dejado ser parte de esta presentación. Amanda Martín, docente de media y superior, legisladora del FIT, mandato cumplido, secretaria gremial de ADEM. No sé si me toca Bueno, buenas noches, ya, al final. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones a la comisión organizadora, porque laburan todos los días, como todas nosotras, y se ponen al hombro la organización de estas jornadas. Yo creo que es muy importante destacar la organización de las compañeras. Esa es la parte de difícil, pero la parte que creo que también al ser organizado desde abajo, si me permite la expresión, es que también tenemos la libertad de poder, digamos, dotarla críticamente de cuál es la visión que tenemos al respecto de la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas. Retomo porque fue al principio, pero a mí me pareció muy interesante, comparto creo que la totalidad de los términos de lo que ustedes denominaron manifiesto, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, estuvo plagada de reclamos. Creo que ese espíritu que las compañeras de la comisión organizadora plasmaron en el manifiesto hacen a la riqueza de estos tipos de encuentros. Y está plagada de reclamos porque efectivamente todas las que estamos acá estamos convencidas de luchar todos los días en las aulas por la aplicación efectiva de la educación sexual integral, con una perspectiva, como aquí ya se la mencionaron, y permanentemente tenemos bloqueos. En primer lugar, del Estado.
Porque cuando nosotros hablamos de los presupuestos para aplicación o la falta de cargos para reconocer el trabajo que todos los días hacemos en las aulas, estamos teniendo un bloqueo objetivo a poder desarrollar esa tarea tan importante de parte del Estado, de todos los gobiernos. En segundo lugar, también, de los bloqueos que tienen que ver con los contenidos de una educación que tiene que ser científica y laica, no plagada de prejuicios y preconceptos precientíficos, como hoy se permite en el sistema educativo nacional en relación a los artículos que están en la Ley de Educación, tanto nacional como de la ciudad, que le dejan, aparte del sistema educativo en la Argentina, impartir estos preconceptos retrógrados en materia de educación. Me refiero a la injerencia que tiene la Iglesia en la Argentina también respecto a esta materia. Es importante, yo lo quiero colocar, seguro que se puede debatir a lo largo de las jornadas, porque esto hace a la riqueza de tener la libertad de discutir, de criticar, ¿no es cierto? Y de hacer el contenido que nosotros pensamos que puede enriquecer las perspectivas para poder, digamos, salir más fortalecidas de estas jornadas, porque, volviendo al manifiesto, se trata de reclamar, se trata de organizarse para justamente defender la perspectiva que queremos de una educación sexual integral en todo el sistema educativo. Tuve la oportunidad este año, cuando se discutió la reforma del estatuto, porque hay que llamar las cosas por su nombre, era una ley de jerarquización docente, pero de jerarquizar la profesión docente no tuvo nada, vamos a llamarla reforma del estatuto. Tuve la oportunidad de cruzar la cuña, ¿no? Vino por última vez a la Comisión de Educación y le dijimos un par de cosas. Entre ellas dijimos, che, estás creando cargos docentes, supuestamente en esta reforma del estatuto. ¿Por qué no creas el cargo ESI? Nada, pasó por el costado. Che, tenés la oportunidad de titularizar a los docentes de terciarios. No aprovechar la legislatura, debería discutir estas cosas. Tampoco. Y hoy estamos nuevamente en las calles, justamente acumulando toda una serie de reclamos, porque evidentemente se oponen dos perspectivas diferentes a la hora, como citaron muy bien recién, de analizar el contenido de la UNICABA y de los 29 institutos de formación docentes. Y se oponen dos perspectivas a la hora de decir qué es y queremos cuando salimos a luchar contra la prohibición del lenguaje inclusivo, que, paréntesis, es bastante show mediático de Acuña, ¿no? En su especulación electoral, a nadie se le escapa, siempre se trata de colocar a la derecha del Pato Bullrich, digamos, por su propia interna, pero siempre pagamos los platos rotos en la educación, los docentes, porque finalmente seguimos acumulando reclamos y la ministra se pasea por todos los medios de comunicación bastardeando la educación en su conjunto y en particular los profesorados, de quien ella ya se encargó de decir que somos estos fracasados, vagos y todas estas improperios que nos dijo en su oportunidad. Creo entonces importante discutir qué es lo que nos falta. Y yo nombré los bloqueos en relación a la injerencia de la Iglesia, nombré los presupuestos educativos y en particular, ¿no es cierto?, en relación a la educación sexual y en particular también a los derechos laborales. Hacen a que efectivamente tenga un lugar destacado la educación sexual en las escuelas, porque no podemos cargar sobre nuestras espaldas cuando trabajamos ya 2 o 3 jornadas, cuando no llegamos a fin de mes, también la ardua tarea de las situaciones diversas que explotan, si se me permite la expresión, en las escuelas y que tenemos que abordar profesionalmente hablando. Queremos formarnos para eso, queremos poder estar atendiendo estas situaciones, pero, repito, no podemos hacerlo sobre la base de una superexplotación nuestra. Por eso creo que también, por último, propongo como una idea que se pueda discutir, que luchemos en la Ciudad de Buenos Aires por la creación del cargo ESI, porque se reconozca, sobre la base de una formación profesional de todas y todos, que se reconozca el cargo ESI y que también sea en conjunto, decidido sus contenidos, su perspectiva, junto a los estudiantes, porque es clave que junto a los estudiantes, los centros de estudiantes y los que no estén organizados, definamos qué ESI queremos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por la invitación, nos estamos viendo en las jornadas, porque también voy a participar el miércoles, con este tema de la creación de los cargos ESI, que me parece muy importante que retomemos para incorporar las reivindicaciones de toda la lucha que estamos teniendo en la ciudad. Gracias. Por último, entonces va a una palabra
Mercedes de Mendieta, docente y luchadora feminista de Izquierda Socialista y FITU. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. En primer lugar, como ya bien se dijo acá, saludar estas jornadas, que por supuesto son jornadas muy importantes porque en primer lugar todas y todos los que sabemos acá sabemos que la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral es una batalla de todos los días que damos en los distintos espacios educativos, como bien se ha señalado, y por supuesto mencionar que apoyamos sin ninguna duda la lucha que vienen realizando las y los docentes de los 29 profesorados, que como acá bien se manifestó, lo que podemos ver son dos proyectos, ¿no? El proyecto de formación de los 29 profesorados, donde tenemos 200 docentes que se forman para enfrentar un sistema educativo que viene siendo atacado, vaciado, y también para desarrollarse en el pensamiento crítico y para aplicar la Ley de Educación Sexual Integral, laica, científica y con perspectiva de género y desde una mirada feminista, versus lo que quiere Larreta y Acuña, que es una unicaba donde no haya docentes con pensamiento crítico, donde los docentes sean aplicadores y donde no haya educación sexual integral. Por eso todo nuestro apoyo a la lucha que vienen realizando contra los ataques de Larreta y Acuña. En segundo lugar, se han mencionado una infinidad de luchas, incluso la presentación de estas jornadas, realmente no alcanzaría el tiempo para abordarlas todas, pero sí, hoy en estas jornadas quería reivindicar la pelea de los estudiantes secundarios, que realmente nos hicieron una gran enseñanza en estas últimas semanas, con las tomas, con su pelea, por visibilizar la tremenda situación de las viandas, de las falsas, de los falsos intentos de decir que lo que iban a hacer en determinados lugares era algo así como una formación laboral, cuando no lo eran. Y por eso creo que una de las cuestiones que tenemos que discutir en estas jornadas es cómo también las y los docentes de todos los niveles educativos, en particular de los profesorados, somos parte de una campaña de repudio contra los ataques de Larreta y Acuña y contra las denuncias penales que recibieron, bueno, los madres y padres de los jóvenes que estuvieron tomando las escuelas. Realmente es una barbaridad lo que están haciendo, es parte de una política represiva que tuvo el gobierno de la ciudad contra la organización estudiantil, que como bien vengo señalando, es una organización estudiantil que siempre nos deja una enseñanza. Y yo quiero recordar que en el 2018, cuando estábamos peleando miles y miles en las calles por el aborto legal, seguro y gratuito, lo que hicieron los estudiantes secundarios, que fue poner y visibilizar el problema de la falta de aplicación de la ESI, en combinación con la lucha que dimos las mujeres y las disidencias, las personas gestantes en las calles, fue fundamental para que hoy estemos en muchas mejores condiciones de seguir peleando por la aplicación de la ESI en el conjunto del sistema educativo. Y esto lo digo porque, bien lo señalaron, 16 años de educación sexual integral. Sabemos que no siempre fue fácil. Acá dijeron, esta jornada es autogestiva, es de resistencia, es de las y los docentes que sufrimos la precarización laboral, no tiene financiamiento, porque sabemos que las que venimos peleando hace muchos años en las escuelas, en los profesorados, en las universidades por la aplicación de la ESI, lo hemos hecho muchas veces organizadas entre nosotras, con ningún tipo de presupuesto, y que ha sido la lucha feminista y ha sido la lucha de las y los estudiantes secundarios, la lucha de las docentes, la que ha permitido ir arrancando la importancia que tiene este derecho humano fundamental. Y en ese sentido, decir es una batalla ideológica, es una batalla política, como bien se señaló, Liberfacho de Milei dijo que la ESI lava la cabeza, pero acá creo que una tarea fundamental que tenemos en estos espacios es reivindicar que la ESI, desde una perspectiva de derechos, es la que ha permitido que muchas de nuestros niñas puedan identificar los abusos sexuales infantiles, que sabemos que el 80% ocurren dentro de los hogares, y realmente la ESI ha sido una herramienta fundamental.
También la ESI ha sido una herramienta fundamental para poder organizarnos dentro de las instituciones educativas, pero también afuera, contra la violencia de género, para pelear contra los estereotipos hegemónicos sobre nuestros cuerpos. Ha sido una herramienta fundamental para también visibilizar y luchar contra el problema que tienen muchas de nuestras niñas y adolescentes, que son los abusos sexuales y los embarazos no deseados, y poder problematizar el problema de la maternidad obligatoria y el derecho a decidir. Y por eso qué orgullo es decir que con el movimiento feminista arrancamos el aborto legal y hoy el aborto es parte de los contenidos de la ESI. Perdón, si ya voy terminando. Y bueno, y en ese sentido decir que evidentemente tenemos muchas peleas que seguir dando por la aplicación de la ESI en la Ciudad de Buenos Aires, y como también se dijo en todo el país. Sabemos que la falta de presupuesto no solo pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Yo en ese sentido quería recordar que lamentablemente este año el superministro Massa, una de las primeras medidas que tomó fue el recorte sobre partidas fundamentales, entre ellas partidas en educación, en concreto con lo que vendría a ser presupuesto para las condiciones edilicias de los jardines, y también en el plan que reparte computadoras para nuestros pibes, pibas, y la verdad que en ese sentido llamar la atención sobre lo que puede ocurrir en la próxima discusión en el Congreso Nacional, que es que se viene un presupuesto de ajuste para el conjunto de la clase trabajadora, y que eso también puede implicar, como está todo indicaría, un presupuesto al servicio del FMI, del pago de la deuda, de más recortes sobre salud, sobre la educación, sobre vivienda, sobre las problemáticas de las mujeres y disidencias. En ese sentido, la importancia de incorporar estos puntos, porque la defensa de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país, depende de nosotras, nosotras y nosotres. Bienvenidos sea el debate y muchísimas gracias por el espacio, y que sean unas gran jornadas para todas y todos. Y nos encontramos en la semana en los distintos profesorados.